porque su misericordia es grande. Hoy tienes una nueva oportunidad para aprender más y deleitarte con la hermosa palabra del Señor. Esto es Platicando con Judá. Iniciamos. Bendiga, amados hermanos, estamos en un episodio más de Platicando con Judá. Espero que usted se encuentre bendecido, prosperado, en victoria y oliendo a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa tarde tenemos como nuestra invitada a nuestra hermana Lesbia. Hermana, preséntese, por favor. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Lesbia. Es un privilegio para mí estar en Platicando con Judá, un programa que ha sido de gran bendición y yo creo en el nombre de Jesús que lo seguirá haciendo. Amén, hermana. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar Gracias este reto. por la invitación. Yo sé que el Espíritu Santo tiene cosas maravillosas Amén, para esta tarde amén. y que sea Él hablando siempre por Amén, nosotros, ¿verdad? amén. El Así día lo de hoy, creemos. mis amados hermanos, estamos aquí con nuestra hermana para hablar un tema que yo sé que, como les digo yo, es un tema un poco común, pero pues aquí nos tiene el Señor para hablarlo. Y hoy vamos a hablar sobre el menosprecio. Amén. Gloria a Dios. Esa parte de la vida de nosotros cuando nos sentimos menospreciados. Pero ¿qué es el menosprecio? Pues como la palabra lo indica, ¿verdad? Es cuando nos hacen sentir de menos, Amén, o cuando amén. nosotros mismos nos hacemos sentir de menos también. Sabemos nosotros que menospreciar es dañino. Amén. O cuando usted menosprecia a alguien es dañino, pues porque el Señor no nos ha mandado a menospreciarnos, Amén. el Señor nos ha mandado a amarnos. Amén. Amarnos Y los unos yo a le los comentaba a usted, amada, que cuando yo me puse a estudiar este tema, yo me quedé sorprendido otros. de tantas personas en la Biblia que sufrieron de menosprecio, que prácticamente no nos ajustaría una abarcaría. hora del tema para hablar sobre todo, Sobre pero ese tema. vamos a tratar de que el Espíritu Santo nos lleve por donde nos quiera llevar. Amén. Amén. Y quiero comenzar con un versículo de la Biblia que está en el libro de Proverbios 14:21 que dice así: el que menosprecia a su prójimo peca, y el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. La Biblia es clara cuando nos dice que la persona que menosprecia a otro, porque prójimo significa Amén. tu hermano, otro, Amén. dice que peca. Amén. Imagínese, hermana Levi, ¿cuántas veces probablemente hemos pecado nosotros cuando menospreciamos a alguien? Imagínate, seríamos unos pecadores, ¿verdad? Día Amén. con día, amados, porque a veces con una mínima, a veces no es necesario ni una palabra, a veces con una mirada o a veces ciertos comentarios, amados, ya ahí nosotros estamos pecando. Con un Porque comentario. un comentario. Y muchas veces tal vez no es que la persona quiera hacer eso, sino que a veces hablamos por hablar. Hablamos por hablar, como pensar. digo yo, nos dejamos utilizar por el enemigo. Exactamente. Porque a veces nosotros estamos llamados a ser exactamente. utilizados por el Espíritu Santo, pero a veces nos dejamos utilizar por el enemigo y somos títeres del enemigo y nos dejamos utilizar por el enemigo para menospreciar a otros. Amén. Porque imagínense, menosprecio tal vez a veces no es ni necesario un comentario, a veces, hermana Levi, con una mirada. Exactamente. Con una mirada. Hermano. O a veces tú estabas pasando por cierto lado y miras aquello como que, y esto, entonces ya nosotros estamos Amén. fallando ante los Fallándole al ojos de Señor. Dios. Y lo que dice la Biblia, me encanta lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que nosotros como seres humanos menospreciamos en nuestro corazón. O sea, imagínense, no hay que hablar, como le digo, con una mirada, pero a veces nosotros volteamos a ver así y con la mirada tantas cosas que maquinamos en esta Exactamente. pequeña máquina que tenemos aquí que... Imagínate, y tenemos ese gran amigo, ¿verdad? Que lo escudriña todo, Exactamente. que aunque digamos nosotros no pecamos, No, pero si ya pero- en el corazón o con solo pensarlo, ya hemos pecado, Exactamente, hermano. Entonces exactamente. es algo tremendo. Y muchas veces yo digo, y pasa, hermano, pasa. Creo que todo mundo probablemente a veces, y tal vez usted, yo siempre le he dicho, aquí no somos santos, y tal vez usted dirá, no, yo jamás lo he hecho, pero sí, a veces lo hacemos, hermana. A veces no es necesario, a veces lo hacemos no solo en la iglesia, porque menosprecio pasa en cualquier parte. Tal vez usted va manejando en el carro y usted ve a una persona de la calle, tal vez usted hace un mal comentario, o tal vez con que usted, imagínese, hermana, yo pienso que con el simplemente hecho de decir, si hasta joven está, porque muchas veces lo hacemos, pucha, hasta joven está, y es gringo, es americano, pues, A veces nos ponemos a ver de pies a cabeza, pero si yo lo miro sano, porque sí, porque no trabaja. Estamos. Sí, uno y ahí empieza Entonces uno. ya Estamos empieza, menospreciando. Estamos menospreciando. Sí, sinceramente. Es que el menosprecio abarca en varias áreas de nuestra vida, Amén. no solo en la iglesia, no solo en lo secular. Por eso este programa no es solo para la iglesia, sino es tanto en su vida espiritual como en su vida de afuera también. Porque muchas veces nosotros podemos menospreciar en cualquier parte. Usted va a una tienda, hermana, mira a alguien tal vez con una
Mire, yo siempre le he dicho, nosotros como cristianos somos tremendos. A veces se nos sube la santidad, vamos a decirlo entre comillas, a la cabeza. Y tal vez usted, un suponer, yo no sé a usted si le ha pasado, yo hablo las cosas por mí, ¿verdad? Yo no estoy hablando por usted, pero sé que usted se va a sentir identificado. Tal vez usted mira a alguien con alguna facha por ahí que usted dice, tal vez con un suponer, usted mira a alguien usted es una cristiana de la iglesia que usted usa la falda aquí a la rodilla, al tobillo, y usted va a una tienda y usted ve a alguien con un chorcito hasta aquí. Y usted voltea a ver y empieza a menospreciar a aquella persona. Y eso es malo, porque usted y yo también tenemos que recordar de dónde el Señor nos ha sacado a nosotros. De dónde el Señor nos ha sacado a nosotros, hermana. Si nosotros no vamos a la iglesia porque somos santos y perfectos. Amén. Es que hemos llegado ahí al taller, hermano. Y tú sabes que a un taller llegan carros de todo tipo y dañados. Así hemos llegado de nosotros. Todo. A los yo siempre digo, yo tengo una frase que digo, yo siempre digo, en la iglesia habemos de todo. Amén. De todo, hermana. De todo. Amén. El único que está trabajando y que está moldeando nuestra vida, pues es el Espíritu Santo. Amén. Es el único. Pues sabemos que somos seres imperfectos, ¿verdad, hermano? Pues que estamos camino a la perfección. Ajá. Pero que día con día el Señor está trabajando con nosotros. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermana, es importante aprender estos temas, porque es para que nosotros aprendamos, hermano, que no tenemos que menospreciar a la gente, no tenemos que quitarle el valor, porque pues al final, hermana Levi, todos nosotros somos creados por Dios. Todos somos creación de Dios. A su imagen y semejanza. Exactamente. Hermano. Entonces, y Dios nos mira a todos. Sí, claro, a todos. El hecho de que una persona no vaya a la iglesia, o el hecho de que una persona vaya a la iglesia, eso no te hace mejor persona que otro. Porque la parte que nosotros tenemos que entender, hermano, es que tenemos que ser humildes, la verdad. Amén, tenemos que tener mucha humildad en nuestro corazón, y ver a las personas desde el punto de vista que es una creación del Señor y que es algo que Dios ha creado. Amén. Aunque fíjate, hermano, que podría decirte, cuando llegamos a los pies de Cristo y conforme al camino, el caminar, ¿verdad? Nosotros vamos entendiendo esto, pero antes de nosotros llegar a los pies de Cristo, allá afuera, allá el mundo, hermano, es despiadado. Sí, y a veces, muchas veces, ese menosprecio llega a afectarnos. Amén. Tanto emocionalmente. Te lo digo porque he pasado por ahí. Y Dios me sacó de ahí, gloria a Dios, pero llegué a un punto en el que yo sentía que yo no valía nada, que todo lo que me pasaba a mí era porque yo lo merecía. Entonces recibí tanto menosprecio, quizás las circunstancias de la vida, ¿verdad? Amén. Me llegaron a creer eso, que yo no valía nada, que era insignificante. Entonces, muchas veces, como te decía, cuando estamos allá afuera, el enemigo hace y deshace. Amén, con nuestra mente. Y hoy en día estamos viendo tantos casos, ¿verdad? De jóvenes que se suicidan. Exactamente. Y a veces nos preguntamos, pero nos decimos, ¿verdad? Con toda una juventud por delante, ¿qué está pasando? Pero a veces no nos ponemos a pensar las luchas que tenía ese Exactamente, joven. porque como decimos, hermana, pues solo cada quien conoce las luchas que tiene. A veces nosotros pensamos de que no, está joven, ¿qué va a tener? ¿Qué va a pensar? Y la verdad que los jóvenes son los más atacados con este tema, porque el enemigo es lo que está haciendo, tratando de que la juventud se sienta menospreciada, tratando de que la juventud, manteniéndola ahí aprisionada, manteniéndola ahí en la oscuridad, manteniéndola ahí en lo oculto. Y lo que Dios quiere es que nosotros descubramos el valor, el propósito que tenemos como hijos de Dios, el propósito que es para servir a un Dios vivo, a un Dios que te transforma, a un Dios que te saca de esos lugares, hermana, porque la Biblia nos dice a nosotros que de lo vil y de lo menospreciado, de ahí salimos nosotros. Como le digo yo, nosotros venimos de prácticamente, como dice la Biblia, de lo vil y de lo menospreciado, porque ¿quién daba un peso por nosotros? Éramos menospreciados. Yo me gozaba mucho cuando yo le decía a usted, y a Díaz le decía, hermana, la voy a invitar al programa, hermana, y cuando usted se decidió a decirme sí, yo le decía, bueno, le voy a orar al Señor por un tema. Y yo cada vez que yo le oraba al Señor, yo quiero traer a la hermana Levi, Espíritu Santo, pero yo no sé qué tema. Y cuando él me decía, el menosprecio. Pero yo en mi mente yo decía, ok, y yo volvía, yo quería otra confirmación. Yo le decía al Señor,
quiero invitar a la hermana Lesbi, Espíritu Santo. Y yo, ¿qué tema? Y el Espíritu Santo, el menosprecio. Recuerdo que un día estaba yo en la iglesia orando en el altar. Y entonces, cuando yo estaba en el altar, escucho que me dice el Espíritu Santo otra vez a usted, a la hermana Lesbi. Y me vuelve a decir, el menosprecio. Digo yo, ok, el menosprecio. Y voy para atrás y yo estoy detrás de usted y la estoy viendo. Y yo miro su cabeza así y otra vez la palabra, el menosprecio. Y cuando le dije a usted, hermana, mire, yo no sé si soy yo o el Espíritu Santo, pero a mí me dicen un tema y es tal y tal. Y usted me dice, ¿se equivoca el Señor acaso? Ajá, Y dije yo, gracias, Padre. Dios nunca se equivoca, porque cada quien, hermana, sabemos pues por todo lo que hemos pasado. Y yo soy muy amante de ese versículo que dice que ese versículo que dice, hermana, que de lo vil y de lo menospreciado. Es que en realidad nosotros venimos de lo vil y de lo menospreciado. Amén, amén. Muchas veces, ya una vez en los pies de Cristo, yo le hacía la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces, él me recalcaba este versículo, de lo necio del mundo, de lo vil del mundo, yo he sacado para avergonzar a los sabios. Amén. Amén. Entonces, es ahí en eso necio, en aquello que para el mundo y para el hombre no vale nada, que ahí Dios se glorifica. Exactamente. Entonces, he hecho mío este versículo. Yo creo que todos, hermanos, todos los que tenemos un pasado, por decirlo así, muy feo, que sabemos de dónde venimos, creo que todos nos aferramos a ese versículo. Amén. Con un gran amor, porque sabemos en realidad de dónde el Señor nos trae. Y en realidad, hermano, mira, nosotros estamos aquí no porque nos creamos guapos, ni porque nos creamos bonitos, porque yo sé que muchas veces algunos de ustedes su pasado era de carácter privado, algunos, como en mi caso, mi pasado era de carácter público, o sea, todo el mundo sabe de dónde vengo, todo el mundo sabe lo que era. Entonces, pero es hermoso, hermana, que aunque la gente te menosprecie, porque sí, muchas veces te va a menospreciar tu familia, muchas veces te van a menospreciar en una iglesia, muchas veces te van a menospreciar en todo el ámbito de la sociedad, pero hay un Dios todopoderoso que no te menosprecia. Él no le importa de dónde uno viene. Mientras uno se rinde ante el Señor, mientras Él llega humillado, hermano. Exactamente. Entonces, porque Él dice que un corazón constricto y humillado, Él no lo desprecia, independientemente de lo que hayamos hecho, ¿verdad? De cuánto hayamos pecado. Él con amor nos recibe. Y es tan hermoso, hermano, porque esa fue una de las grandes cosas en las que yo le digo, si yo me aferré tanto allá en lo terrenal, ¿verdad? Porque debido a las circunstancias, vengo de un matrimonio, digamos, de separación, ¿verdad? Entonces, quizás me aferré tanto a querer llamar la atención. Tú sabes, muchas veces cuando viene un divorcio, los peores que llevan, pienso yo, la parte más difícil son los hijos. Amén. Ajá, entonces yo le decía, si yo me aferré tanto en lo secular por quererla llamar la atención o por complacer o querer ser una hija perfecta, una hija a la que el padre se sintiera orgulloso de ella, ¿cómo yo no hacerlo para ti, para él que me lo ha dado todo? Amén, ¿verdad? Aleluya. Y es hermoso porque son una de las grandes cosas a las que yo me aferro a Él, porque Él me dio y me ama de una manera, hermano, que única. Yo llegué a los pies de Cristo, llegué con tantos vacíos que solo Él los llenó. Es que, solo Él, hermana, a mí me cautiva tanto, porque yo creo que todo mundo antes de no entregarse a Cristo totalmente está vacío por dentro. Porque yo lo digo por mí, porque es que, hermana, uno, no sé, Dios tiene esa magia, eso, no la iglesia, no un líder, no un pastor, no, Dios, cuando yo me siento aquí, le hablo, yo le predico del Señor, yo le hablo de Dios, yo no le hablo de la iglesia, yo le hablo de Dios. Amén. Cuando usted se rinde al Señor, cuando usted le busca, cuando usted se entrega, es maravilloso lo que el Señor puede hacer. Amén. Es espectacular, porque cuando uno dice hermana, en realidad somos menospreciados, nos sentimos menospreciados nosotros mismos. Amén. A veces sentimos que no podemos, a veces sentimos que no valemos, a veces sentimos insignificante, nos sentimos tan poca cosa, nos sentimos tan por el suelo, nos sentimos desdichados, nos sentimos lo peor de este mundo. Amén, amén.
Y solo a los pies de Cristo todo eso cambia. Cambia. Hermano, todo eso cambia. Porque Cambia. así llegué yo. Y es que en cuestión de segundos siento que el Señor transformó mi vida por completo. Yo llegué tan destruida a los pies de Cristo que... Y sabes que yo le pedía tantas cosas, pero Él me escuchó, pero en vez de quitar aquellas cosas, Él transformó aquellas cosas. Ay, Dios mío. Entonces, así de maravilloso y grande es el Señor. Amén. Es que esa es la especialidad del Señor. El Señor transforma. Amén. El Señor, porque si Él pudiera, nos deshiciera y nos volviera a hacer de nuevo, no, pero Él de eso viejo, de eso que nos sirve, hace algo nuevo. Amén. Hace algo nuevo y como dice la Biblia, para avergonzar a los que se creen Amén, santos. Porque amén. la persona que menosprecia, cuando nosotros menospreciamos a otra persona en nuestro corazón, en nuestra mente, con un comentario, con una mirada, es porque tenemos ese aire de superioridad. Porque en algún punto de nuestra vida nos sentimos superior a otra persona, porque Amén. nos sentimos mejor, porque sentimos que, como decimos nosotros popularmente, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Amén, Amén. amén. Y empezamos a ver mal a otra persona y empezamos a menospreciar en nuestro corazón, con nuestros pensamientos. Pero el día de hoy yo quiero que usted y yo aprendamos, mi amado hermano, de que ni siquiera el Señor menosprecia a la gente. Amén. Ni siquiera Él. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes para somos nosotros hacerlo? para menospreciar? Ese versículo yo lo tengo en otra traducción que es la TLA. Y dice así: aunque la gente de este mundo piense que ustedes son tontos y que no tienen importancia, dice, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes den cuenta de que en realidad no lo son. Asimismo, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Cuando nosotros menospreciamos a alguien, no valemos nada. Porque es que, hermana, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que esos grandes hombres con esos grandes ministerios de parte del Señor, hermana, eran unas joyas que desde el punto de vista no valían nada. Amén. No valían amén. absolutamente nada. Sí, si nos ponemos a escudriñar las escrituras, hermano, de ahí Dios sacó de lo vil y De lo vil. menospreciado. Si no, mira Pablo, ¿quién era? Un perseguidor, ¿verdad? Hermano, un Cristiano, asesino. Un asesino. Un asesino. Ajá, entonces, ¿qué es lo que es imposible Amén. para Dios no hay hermano? nada imposible. Y entonces, Y uno de los hombres que yo pienso desde mi punto de vista de la Biblia, que cuando yo estaba estudiando este hombre, que digo yo, este hombre sufrió tanto menosprecio. Hermano, a veces una persona puede sufrir menosprecio en una parte de su vida. A veces sufrimos menosprecio, por nuestro pasado. Cuando estamos en las cosas del Señor, sufrimos menosprecio. Usted puede sufrir menosprecio por su apariencia física. amén. Usted puede sufrir menosprecio por su condición económica. Amén. Usted puede sufrir menosprecio por tanta cosa, hermano. Por Amén. tanta cosa, porque la sociedad es criminal para menospreciar. Como seres humanos somos criminal para menospreciar a los demás. A veces menospreciamos a la gente, hermana, hasta por la apariencia física de las personas. Amén. Amén. En este caso me he identificado mucho, hermano. Cree que yo leí este tema ahora por la mañana y no pude evitar el llorar porque Dios, el Señor sigue hablándome. Me he Aleluya. sentido en ese aspecto, no solo antes de que yo llegara a los pies de Cristo, sino esta vida cotidiana, hermano. Siempre van a venir comentarios o, como dices tú, a veces miradas o reacciones de personas en las que tú sientes ese Amén. menosprecio. Amén. Amén, pero hay una cosa que he entendido y me ha ayudado en este camino. Aleluya, a verme como Dios me mira, a amarme como Dios me ama. Como dice, somos nación santa, pueblo escogido por Real Dios, sacerdocio. real sacerdocio. Dice que nos hizo un poco menores a los ángeles. Entonces cada vez que vienen esos dardos del enemigo en quererme opacar, le digo, mentiras, te equivocas. Soy una escogida de Dios. Soy una perla, como nos decía el viernes la pastora en la Amén. Entonces, eso me ha ayudado. Un día platicaba con alguien y comenzaba a andar en los pies de Cristo. Era muy afanada a usar mis zancos, podría decir, mis tacones, pero exagerada, hermano. Entonces se los muestro a mi esposo, lo bendigo y le digo, mira, compré unos tacones y él me queda viendo y me dice, ¿por qué compras eso? Le digo, para verme grande.
Las palabras que él me dijo, ¿por qué quieres verte grande para los hombres si ya lo eres para él? Wow. Y yo medité tanto en esa palabra y digo yo, ciertamente, ¿por qué quiero aparentar lo que no soy? Amén. Porque él me ha amado así. Entonces ahora sí los uso con emergencia para poder, para poder alcanzar, pero es algo de que me ha ayudado el caminar día con día, es en verme como él, hermana, como él me ve. Y hay algo que yo se lo digo de todo corazón en mi espíritu. Yo sé que el Señor ha depositado algo grande en usted y que el Señor, el Espíritu Santo, yo sé porque lo puedo ver, que el Espíritu Santo la está preparando para lo que Él quiere hacer con su vida. Y es maravilloso porque a veces, hermana, como decimos popularmente en el ámbito secular, a veces tenemos un dicho que decimos, las mejores lociones vienen en frascos pequeños o lo que mejor viene en un frasco pequeño. A veces no necesitamos ser alto o ser grande, amén, porque para el Señor lo somos. En realidad, la autoridad de una persona, y se lo digo como un consejo, tal vez el Espíritu Santo se lo quiere decir, la autoridad que una persona tiene no se la da el tamaño, no se la da la voz fuerte, sino que la autoridad proviene del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. No es importante tener a alguien enorme tamaño para pararse delante de una multitud, como sé que el Señor lo va a hacer con usted. Amén. El respaldo que usted tiene que tener detrás de usted y al lado suyo es la presencia del Espíritu Santo. No necesita nada más. Y es hermoso que el Señor haya utilizado a su esposo para decirle eso, hermana, porque es que a veces lo vamos a ver con este hombre que yo sé que usted se sintió. La voy a dejar a usted que diga. Y eso cuando yo leía esta historia de David, yo me identificaba tanto, hermano, porque usualmente suele pasar que nosotros, el hombre, pone la mirada, ¿verdad?, en lo que mira a simple vista. Amén. Somos terrenales, pero Dios no mira eso. Dios no Amén. Mira el tamaño, el color, no. Amén. No mira. Ajá, el Señor, el Espíritu Santo, lo único que mira, mi amado hermano, usted que me está viendo, es un corazón rendido a los pies de Él. Amén. Él no mira si usted es grande, si usted es gordo, si usted es negro, si usted es blanco, si usted es chino, hondureño, guatemalteco, cubano. Él no. El Señor no mira eso, el Señor mira un corazón rendido. Cuando Dios quiere trabajar en alguien, hermana, es lo único que Él espera. Él no espera que usted Amén. Sea un intelectual, Él no espera que usted sea el más sabio, el más completo. No, el Espíritu Santo lo único que espera de nosotros es que tengamos un corazón Amén. Rendido delante de su presencia. Y Él, hermana, ¿qué es lo que nos hace? Amén. Cuando nosotros vamos a la Biblia y escudriñamos la palabra del Señor y vamos a estudiar sobre David, fue un hombre que sufrió menosprecio desde su casa. Exactamente. Desde sus padres, desde sus hermanos. Y una de las áreas donde sufrió menosprecio, lo menospreciaban sus enemigos. Luego este hombre se casa, lo menosprecia a su esposa. Y a raíz de eso se menosprecia él mismo. En la palabra del Señor tenemos que dice en el libro de Salmos 69, del 8 al 10, dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Y de ahí sigue, pero lo que quiero que se centre es en el verso 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Cuando el Señor manda al profeta a que unja a un escogido, Ajá. es lo que digo yo, hasta un gran hombre del Señor, hermana, podemos decirlo así, lo menospreció. Y pecó. Ahí. Hermana, pecó delante de la presencia. Sí. Es maravilloso cuando yo he leído esta historia. Y yo me había dado cuenta, hermana, de que su papá lo había menospreciado y que sus hermanos también. Pero cuando yo estoy preparando el tema, digo yo, Joel, a este hombre también el profeta lo menospreció. Amén. Porque dice la palabra del Señor. Lo voy a leer. 1 Samuel 16:5. Dice, él respondió. Sí, el profeta respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificad él a Isaías sus hijos, y los llamó al sacrificio. Y aconteció, dice, que cuando ellos vinieron, el profeta miró a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Por qué? Porque él lo miró alto, fornido, grande. Dijo, este es el próximo rey de Israel. Este hombre alto, este hombre fuerte, este hombre que seguramente su apariencia es hermosa. Este hombre que se le ven aquellos grandes mostachos, que puede empuñar una espada. Este hombre que
que es grande, que tiene un aspecto gigante, podemos Amén. decirlo así, enorme para destruir a sus enemigos. Entonces el profeta dijo, wow, Este es el ungido. este es el ungido de Jehová. Y escuche bien, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Escuche bien, amada, Gloria yo a lo Dios. desecho, porque Jehová dice, no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira El corazón. el corazón. El corazón del hombre es lo que ve Jehová. Hermana, es maravilloso. Amén. Porque imagínense, la palabra del Señor dice que incluso el mismo profeta, porque él le dijo, el Señor le dice, ve, vas a ungir al próximo rey de Israel. Él se esperaba, yo me imagino, en su mente, él se esperaba un hombre de acuerdo. Así como Elías, el que miró. Hermana, y muchas veces cuando a nosotros le dicen, va a predicar fulana de tal, o viene tal vez una predicadora de otro lado, usted, wow, una persona de renombre, usted, si no se sabe el nombre, que tal vez por el nombre dice, viene fulana de tal, la profeta, con el tema, con el título que le den, usted dice, ¿qué mujer de Dios no será? Y tal vez se va para una persona de esta estatura. Ay, amado, o a veces teniendo esa en la casa, ¿verdad? Ajá. Eso también menospreciamos lo que estamos en la casa. Exactamente, Ajá. exactamente, Entonces, porque es que como digo yo, muchas veces andamos detrás de alguien de renombre, de un renombre. profeta de renombre, y hermana, si el Señor habla, para hablar no nos puede hablar, hermana, hermano, por ¿cuántas veces el puede Señor no usar a habla? cualquiera, ¿Cuántas entonces, veces el Señor no habla? Y a veces amén. lo que pasa es que nosotros, en realidad, es porque en realidad no queremos escuchar lo que el Amén, Señor amén. tiene que decir. Porque como dice la palabra del Señor, el que tiene oídos, que hoy que oiga lo que el Señor habla. está hablando. Porque a veces no necesitamos que venga un gran hombre de renombre. Es que es como que yo quisiera invitar al programa gente de renombre, gente reconocida Amén. en el ámbito espiritual. Si tengo mujeres y hombres de Dios cerca de mí, que yo sé que el Señor los usa Amén, y que amén. tienen una boca para hablar una Amén, palabra del Señor. aleluya. Porque como digo yo, hermano, toda la persona que se siente en esta silla, vamos a decirlo así, o que se sienta a acompañarme a mí, es porque el Señor tiene algo para hablar. A veces menospreciamos a las personas que se Amén. sientan, tal vez porque es la hermana X. Amén. La hermana X. Y pues hay que recalcar, hermano, que el hecho de que estemos aquí no es que nos creamos, ¿verdad? No. Eso es lo que digo yo, hermana, no es porque uno a se veces tal crea. vez puede haber un error en ese pensar que tal Exactamente. vez, ajá. Es porque el Señor, hermana, sinceramente hemos hallado gracia delante del Amén, Señor para que el Señor amén. ponga palabras en nuestra Amén, boca, porque así ni es. de eso somos dignos. Amén, hermano. Sigamos con esta hermosa historia. Y dice así. Entonces dice, llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Tampoco ha escogido Jehová. Y así desfilaron todos los hijos de Isaí. Otro más grande, otro tal vez más guapo, otro más apuesto. Y yo me imagino que cuando el profeta los miraba, hermana, Decía, y cada vez que le decía al Señor que no, ¿y cuál ¿y será? cuál será, Señor? Hasta que llega al final de todos los hijos de Isaí, el Señor a ninguno de ellos escogió. Oiga, hermano, el Señor no escogió a ninguno de esos hijos, a ninguno de los guapos, a ninguno de los fuertes, a ninguno de los que se miraban más Amén. fuertes ni valientes. Hermana, a veces nos ponemos, a veces yo digo, a veces nos ponemos, Señor, ¿por qué no me escoges a mí? Tenemos que escudriñarnos nosotros Amén, mismos. ¿Por amén. qué el Espíritu Exactamente, Santo a hermano. nosotros no nos ha escogido para algo? Que sabemos, como te digo, que el Espíritu Santo, hermano, Él escudriña todo. Tal vez nosotros con nuestros labios podemos Exactamente. decir que todo está bien, pero no hay que Exactamente. invitar a ese Exactamente. ser perfecto que venga y nos cincele, nos Exactamente. escudriñe, ¿verdad? Y que si algo está mal, que sea Él desarraigándolo de raíz. Hermana, cuando el profeta llega y le dice, ¿estos son todos tus hijos?, le pregunta el profeta. Y él respondió, aún me queda el menor. Imagínate. Oiga usted, el menor. Entonces- Y de remate, hermana, ni siquiera lo habían invitado al convivio, porque cuando el profeta viene y le dice, ok, trae tus hijos, santifícalos porque vamos a ofrecer sacrificio. Faltaba uno. Faltaba el menor. Entonces ahí está el menosprecio El que él menosprecio recibía desde de parte de su casa. familia. Ajá, de parte de su familia. Vamos, Imag- porque Hermano, y esto es poderoso, porque imagínate, a veces pensamos que el menosprecio va a venir de un particular, Y no. y a veces hasta de los Exactamente. mismos, ajá, viene el menosprecio.
de su familia, porque imagínense, si yo llego a su casa y le digo, hermana Lesbi, vamos a comer todos en familia, traiga a todos sus hijos. Ujú. Y usted, un suponer, llama a Zoe y a Mateo lo deja por aparte. Está menospreciando lo que el Señor le ha dado porque es toda su familia. Amén. Cuando el profeta le dijo, era para que se reuniera toda su familia. Muchas veces como padres, aquí voy, ojo, Ujú. tienen que tener mucho cuidado en tratar a todos sus hijos por igual. Amén, hermano, amén, porque sí, creo que eso es una de las cosas que también yo pasé por eso, el sentir preferencias, y a lo largo eso viene a afectar tu Claro, vida hermana, emocionalmente, claro, hermano. eso afecta. Entonces yo me crié tanto con eso que, ok, si a Zoe le compro una cosa, Mateo lo tiene que También, tener. Porque exactamente. los niños son muy activos hoy en día. Exactamente. Hoy, ¿por qué a él le compras y a mí no? Entonces ya los niños se van creando. Sí, con hermana, y eso, como dice usted, a la larga crea una herida. Amén, Hay una herida amén. que usted como padre puede ir dañando. Yo me recuerdo, hermana Lesbi, que yo crecí con algo. Siempre, lo voy a decir así, yo sé que mi abuela me va a ver. Mi Sonia, te amo. ella siempre decía, ella hacía una comparación con todos mis primos. Ella siempre decía, porque siempre es normal en los viejitos de los pueblos de nosotros, ¿verdad? Y decía, ay, fulano de tal es más bonito que otro, fulano de tal es más guapo que otro. Y empezaban con eso. Hermana, yo crecí con eso, porque ella siempre decía que mi hermano era el más guapo de todos. Ella siempre decía, yo no digo que mi hermano es feo, hermano, te amo, tú sabes que yo te amo. Ella siempre decía, él es el más guapo. Y decía, porque él nos pegaba a nosotros y nosotros le decíamos, lo molestábamos a él, y ella decía, morenito, pero es el más guapo de todos. Y siempre que hacía una comparación, ella decía, yo crecí con eso. Sí, amado, eso. Hermana, yo crecí con eso. Ajá, te lo digo porque me pasaba. Yo de mis hermanas, pues parezco la menor, soy la más, Sí, la más chiquita. pequeñita. Entonces me comparaban siempre y pensando que yo era la menor y tú eres la menor, la gente asombrada. Así, ¿verdad? cuando, Entonces me fui creando con eso. claro, Ajá, cuando sí. dentro de la casa, dentro del hogar hay una comparación de que él es mejor que el otro. Eso, mire, yo se lo Eso, digo como ajá. hijo. Bueno, con mis papás realmente no me pasó a mí. Mentiroso sería si digo que me pasó. No, me pasó en ese aspecto con mi abuela. Pero cuando yo crecí, hermana, y a raíz de eso, esa es una herida que a uno le deja. Pero a mí me llenó tanto, hermana Lesbi. Yo después cuando yo crecí, mi autoestima subió, que el Señor vino a mi vida, hubo un Amén, cambio gloria a diferente y mi Dios. autoestima subió. Yo me miro al espejo, yo me miro al espejo y yo digo, qué guapo que soy. Yo me digo, Es que qué no. lindo que soy, qué creación tan grande que Dios ha creado. Cuando la hermana Gladys vino por primera vez, Ujú. yo lloraba tanto cuando esa señora, el Espíritu hablaba por medio de la ella, porque señora. fue el Espíritu Ujú. Santo que estaba hablando por medio de ella. Y ella decía, con esa voz tan linda que mi amada tiene, ella decía, yo cuando me miro al espejo y yo me estoy peinando este pelo tan lindo que tengo, decía ella, yo le digo, qué linda que soy. Qué guapa que soy, Gloria Espíritu a Santo, Dios. qué linda que me has creado. Y ella decía, qué hermosa. Y yo me sentía, hermana, tan identificado porque yo me miraba al espejo y yo también decía lo mismo. Pero es parte de sanar la herida que el Amén, menosprecio deja. amén, De sanar esa amén, herida que el hermano. menosprecio deja. Y yo por eso, si usted, el enemigo o alguien está susurrando que usted es feo, usted mírase al espejo, Amén. hermano. Por el amor de Dios, como la amada estaba diciendo hace poquito, el Señor Amén. nos creó. Amén, gloria. ¿Cómo ¿Te nos creó el imaginas? Señor? Dice la Biblia. Somos esa creación santa, Santa. ese pueblo escogido. Santa, hermana, a dice, su imagen y a semejanza, su imagen un hermano, poco menor. que los ángeles. Yo me visualizo esos Hermana. ángeles, Dios mío, si solo soy un poquito. Dios. Claro, los ángeles están aquí, usted y yo Gloria estamos a en una Dios. rayita aquí Ajá. abajo. Entonces, hermano. eso- Hermanas, somos creación del Rey. Ajá, Algo claro. perfecto. Dios no crea cosas imperfectas. Dios a todo lo crea perfecto. Si usted se siente menospreciado porque tal vez su nariz está un poquito más pequeña, hermana, hasta por eso a veces. Hermano, sí. Sí, hermano. Si usted porque su ojo está medio virado para acá, usted ámese como es. Amén. Yo siempre he gloria dicho, a nosotros Dios. tenemos que aprender a amarnos, no Amén, menospreciarnos. Amén, amén, hermano. Entonces, en ese aspecto de David, cuando sufrió menosprecio en su familia, hermana, nosotros miramos ahí, hermana, que cuando el profeta le dice, ok, llámalo, porque lo tenían en un monte, podemos decirlo así, cuidando ovejas. Era el cuidandero de las ovejas de los papás y de los hermanos.
Imagínense, sus hermanos eran hombres de guerra y él era un simple pastor de ovejas. Todos sentaditos, digamos, podemos decirlo a la mesa. Y todavía el profeta le dice, ve por él, porque no nos podemos sentar a la mesa. Gloria a Dios. Sin que este hombre llegue. Imagínate desde ya el Señor, hermana. Con razón él escribió en el Salmo 23:5 que dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Como lo dice la otra versión, adereza mesas, preparas delante de mis enemigos. Amén. Hermana, es maravilloso cuando el Señor, y en realidad el Señor estaba preparando ese banquete, es lo que le digo, el Señor ve, hermana, ve. El Señor ve y Él recompensa al grande. Amén. Si algo sé que el Señor nunca se queda con nada, hermano. Nunca se queda con nada. Créame que en cada momento de mi vida he podido ver esa mano poderosa glorificándose. Y dice el versículo 12, dice, envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Estaba guapo el David. Estaba guapo. Sí. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Aleluya. Imagínese, tal vez usted y yo, hermana, sufrimos menosprecio, o usted que nos está viendo sufrió menosprecio en alguna parte de su vida. Tal vez usted no ha sido el hijo preferido de sus padres, podemos decirlo así. Tal vez usted no ha sido la persona perfecta, tal vez usted no ha sido la persona a quien más han querido. Pero cuando el Señor mira y mira con agrado, el Señor dice en su palabra, este es el que yo he elegido. Aleluya, amén. Quédese con esa palabra, este es el que yo he elegido. No se menosprecie, no deje que el enemigo le quite el valor que usted tiene, porque la palabra del Señor dice que cuando vieron a este hombre que había sido menospreciado por su familia, que probablemente, hermana, venía sucio del monte, hediondo a oveja, sudado, y así lo ungieron, porque ese era el elegido. Pero es que también yo me pongo a meditar, ¿verdad? ¿Cómo era David? Aparte de su apariencia, David tenía un corazón conforme al de Dios. Y era un hombre humilde para ser hermano que lo ungieron. Y David siguió cuidando ovejas. Era el rey de Israel desde ese momento. Y siguió cuidando. Y aparte de ese título, hermana, aparte de ese título, que usted puede tener los títulos que usted tenga. Usted puede ser profeta, usted puede ser apóstol, usted puede tener su pared llena de títulos que lo avalan como un gran profesional, como un gran hombre en las escrituras. Aparte de eso, de que él era el rey de Israel, tenía algo más importante. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Que desde ese momento el Espíritu de Jehová vino sobre Amén. él. No importa, hermana, esto es lo hermoso del Señor, que no importa de dónde vengamos. Amén. Siempre y cuando nos humillemos delante de la presencia del Señor. Amén. Este ser santo que aparece aquí en este pasaje de la Escritura, como lo es el Espíritu Santo de Dios, viene sobre nosotros. Amén. Y yo creo que eso es lo más hermoso, podría decir. Eso le iba a decir. Yo creo que eso es lo más hermoso. Siempre digo, soy muy bendecida, tengo una familia y gloria a Dios por eso. Pero cuando yo estaba en el mundo los tenía a ellos, pero siempre habían vacíos en mí. Llegué a los pies de Cristo y Él lo llenó todo. Entonces puedo decirlo, Él es mi todo. Amén. Amén, porque han venido días, hermanos, no sé si te ha pasado, que a veces en el caminar vienen circunstancias en las que a veces tú sonríes y te preguntas, ¿por qué no tengo motivo? Amén. Pero es Él. Amén. Él que siempre está ahí. Hermana, ¿cuántas veces a nosotros no nos ha tocado pasar al altar y tener que ministrar al pueblo y tal vez nosotros necesitar una palabra de aliento? Amén. Porque muchas veces a nosotros nos miran reír, a nosotros nos miran que nosotros pasamos enfrente y que ministramos al pueblo, pero tal vez nosotros estamos en un proceso difícil, amén, atravesando un proceso que realmente, como decimos nosotros, hermanas, solo con las fuerzas de Dios. Amén, amén, amén. Sí, me ha tocado momentos en el que siento el ir levantar unas manos. El Espíritu Santo inquietándome, yo le digo, yo voy. Pero yo también necesito que levante amén. Las mías. Yo a veces, yo así le digo, cuando él a veces me manda a abrazar a alguien, yo le digo, y yo también necesito que me abracen. Y es hermoso, hermana, no sé si a usted le ha pasado, cuando usted dice eso, él manda. Amén, mira, yo me gozo tanto y yo le digo, soy una consentida y sé que todos somos unos consentidos siempre que nos presentamos a Él con amén, ese corazón humillado, hermano. A veces llego que tal vez por las circunstancias, no sé, cuando estamos en ese primer amor y tú
tú amas tanto a aquellos y en lo secular, ¿verdad? No nos esforzamos por aquellas personas que amamos. En lo espiritual, hermano, me han pasado momentos en los que los afanes de la vida, entonces siento que no le estoy dando todo a él. Amén. A veces llego a la casa de él y solo pidiéndole perdón y me postro y me pongo, como dice nuestra pastora, hacer la oración de cachetito, pero no es durmiendo, sino que mientras estoy ahí, yo visualizo el estar descansando en las piernas de él. Yo digo, amada hermana, a dormir en los brazos de papá. Hermano, y es tan hermoso porque Dios se encarga de mandar esas siervas, esos Amén. ángeles. Sí, hermana. Mira, me toman de donde yo estoy, toman y lo ponen sobre sus piernas y comienzan. Imagínense, acariciarme. tal vez muchas veces usted ha sido menospreciada por los hombres, pero amada por el Señor. Entonces, esa es una de las cosas, hermano, que vale la pena. Mire, ahorita aprovechando que estamos tocando el tema, vamos a comenzar una serie a hablar sobre las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra vida, sobre el Espíritu Santo en nuestro caminar. Desde ya le advierto, es una serie donde cada uno va a contar sus experiencias, como lo digo yo como maestro de la iglesia, se los decía a ustedes aquel día, cada uno habla conforme a las experiencias que cada uno tiene. Si usted no cree mucho en el mover del Espíritu Santo, cuando usted ve un tema de eso, mire, yo le dijera que no lo mire, pero le digo mejor esto, cambie, resetee su mentalidad y diga al Espíritu Santo, déjame verlo, pero sé tú convenciéndome, porque yo sé que es Él que va a hablar. Amén. Y es una serie, hermano, donde vamos a traer gente que ha tenido o tiene experiencias con Dios y vamos a hablar y vamos a contar, hermana, de lo maravilloso de lo hermoso que Él ha hecho con esta gente insignificante que no merece eso. Amén. Otro aspecto, hermana, de la vida de David, que él era menospreciado hasta por sus enemigos. Porque como decía usted el tamaño, hermana, cuando este chiquitín, este pequeñito, se enfrenta a ese enorme gigante con el que se tenía que enfrentar, que yo sé que la mayoría de personas que nos va a ver conoce la historia de David y Goliat, hasta lo menosprecia hasta su propio enemigo, porque amén. La palabra del Señor dice, cuando el filisteo miró, 1 Samuel 17:42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. A veces, hermana, la gente se equivoca. A veces la gente se equivoca porque a veces, como le digo yo, nos ve a nosotros, como decimos nosotros popularmente, comiditos por las cucarachas, nos ve así, hermana, desvalijado, como decimos ahí en el pueblo, pero es que las batallas de nosotros, los cristianos, no se pelean porque usted sea el más musculoso, ni el que más puñetazos tira, no. En el mundo espiritual y en la vida espiritual de cristiano, las batallas, mi amado hermano, las batallas se pelean de rodillas. Y amén. Para que usted esté de rodillas delante del Señor, usted no tiene que ser una mujer reconocida. Usted no tiene que ser un hombre reconocido. Usted no tiene que ser el más guapo, el más valiente. No, no, no. Usted tiene que tener un corazón humillado delante de la presencia del Señor. Porque en nuestra vida espiritual, las batallas usted tampoco las va a pelear con un arma, ni con una UCI, ni con una metralleta, ni con la mejor arma que pueda haber. No, hermana. Esas batallas se pelean de rodillas, hermano. De rodillas. Las peores batallas se pelean de rodillas. Y a veces, imagínense, aquí tenemos un ejemplo, hermana, de que él lo menospreciaron por su estatura, amén. Por su juventud, podemos decirlo así. Porque muchas veces, tal vez se necesitan que la hermana lesbi tenga canas, que la hermana lesbi sea una señorona, que la hermana lesbi tenga 30 años en el evangelio para que se pare detrás de un púlpito a dar una palabra. Y no es así. No se necesitan tantos años, no se necesitan ser una señora grande. No, es que cuando Dios habla, hermana, habla. Amén, hermano. No importa. Amén. Y ese es nuestro problema cuando nos dejamos llevar tal vez por el físico, amén. Por la apariencia, así como lo hizo el profeta, ¿verdad? Que pensaba que ese era el elegido, mas no sabía que se trataba de aquel pequeño joven. Es que creo que la palabra del Señor, hermana, cuando nosotros escudriñamos la Biblia, nosotros descubrimos eso. Luego David en su vida, como le digo, fue un hombre que sufrió mucho menosprecio. Cuando David se casa
que ya es otra área de nuestra vida, que ya es otro. Yo siempre lo he dicho así y lo digo, el matrimonio no es un paso que el hombre da, no, el matrimonio es un salto que el hombre da, porque es otra etapa ya de la vida y es otro cuento, pero hablamos después de eso. Ya cuando él se casa, hermana, también hasta su propia esposa. Su esposa, imagínate, qué tremendo. Ajá, hermana. Qué tremendo. Y esta es un área, hermana, que es muy delicada porque la Biblia dice que cuando... Y yo sé que usted se sabe el versículo porque lo hemos hablado, porque la Biblia dice que cuando él iba danzando, cuando él y llevaba el arca, llevaba la presencia del Señor, dice que su esposa lo menospreció en su corazón. Imagínate. Era su propia esposa. Y muchas veces, hermana, suele pasar de que tal vez usted esté en la iglesia y tal vez, digamos, por ejemplo, por decirlo así, tal vez su esposo la menosprecia. Porque cuando, yo digo así, porque aquí, vamos a decirlo así, la Mical no era que estaba tan convertida con el Señor, no. Porque desde luego estaba menospreciando y no entendía lo que era danza. Tal vez, hermana, cuando, yo siempre lo digo, cuando nosotros nos miran en la iglesia y que estamos danzando, o tal vez, lo quiero llevar al área donde quiero meterme. Tal vez en ese aspecto donde tal vez usted con su esposo, digamos, tal vez su esposo o viceversa, su esposa no es cristiana, y hermana, tal vez usted viene del mundo. Tal vez usted antes en el mundo no estaba acostumbrada a vestirse de la manera que se viste ahora. Tal vez usted usaba, que digamos, un short más corto, una falda más corta. Y a veces hasta su propio esposo podría menospreciarla. Ahora sí, ya pareces monja. Y créeme, hermano, que lamentable y tristemente eso se da. Sí, se da. Muchos matrimonios. Se da. Ajá, muchos matrimonios. Cosa que no debe estar pasando, ¿verdad? Pero amén. Lamentablemente, ajá. Yo lo que le quiero tratar de decir, hermana, que tal vez si usted ha sufrido menosprecio en ese aspecto, tal vez si su esposo se ha burlado de usted porque usted se pone una falda larga, porque usted va a la iglesia, porque usted ora, porque a veces hasta por hablar en lengua, hermana. A veces, hermana, cuando el agente es carnal no entiende lo que es espiritual. Las cosas espirituales. No se la tome a pecho con su esposo, porque como decíamos nosotros, es el enemigo que lo usa. Usted ore para que el Señor abra su entendimiento, para que Él pueda entender las cosas. No se desanime, porque a veces, hermana, usted le luce a su esposo. Amén. A su esposo, pues se viste para él, se pone bonita para él. Tal vez usted se va a decepcionar, hermana, si tal vez su esposo le hace un mal comentario con el tipo de ropa que usted se pone, porque a veces, hermana, uno de cristiano es menospreciado hasta por eso. Hasta por eso, sí. Hermano. Entonces, que eso no sea motivo, ¿verdad? Para desanimarnos. Amén. Sino seguir adelante. Porque yo creo, hermana, que como dices tú, no son ellos, sino el enemigo hablando ahí. Ha de ser difícil, me imagino yo, tal vez digamos que usted se ponga y se mire bonita y usted vaya donde su esposo y su esposo le haga un mal comentario. ¿Cómo se sentiría? Yo pienso que sí, pues gracias a Dios no le he pasado, ¿verdad? Por eso, pero poniéndome ahí en el papel de mujer, yo pienso que debe ser, hermano. Imagínate, tú vas a modelarle a tu esposo y que te salga con un comentario desagradable. Amén. Entonces ya eso es menosprecio. Claro, es menospreciar. Ajá, entonces es difícil, hermano. Pienso que cuando hay un matrimonio donde tal vez uno sirve y el otro no, pienso que se vive mucho estos casos. Me imagino que sí. Porque tal vez el hombre o viceversa está acostumbrada a cosas del mundo. Amén. Y ya la persona que está sirviendo al Señor ya no puede con eso. Amén. Con eso, llevar esa misma vida, ¿verdad? Entonces una de las cosas que pienso que está afectando mucho los matrimonios. Sí, hermana, porque es que a veces es complicado, porque a veces usted en el aspecto del matrimonio, usted como esposa, como esposo, usted puede menospreciar de diversas formas. Amén. Tal vez un ejemplo, tal vez si su esposa le hace la comida, usted tiene que tener que el Espíritu Santo le dé esa gracia para decir, amor, qué rica te quedó la comida. Aunque esté salada, hermano. Aunque esté salada, ¿verdad, hermana Lemi? Porque que a veces... Pucha, vos ni podés hacer comida. Sabemos hermana, que como siervos de Dios ya no podemos mentir. Pues como dice la pastora, hay que declarar amor, la comida está riquísima. Sos la mejor cocinera de este mundo. Amén. Usted no está mintiendo, usted está declarando las cosas que no son como si son. Amén. Pero para la próxima, mi vida, porque uno tiene que ser sabio. Para la próxima, mi amor, mira. Si tú puedes ponerle un poquito menos de sal al arroz, te quedaría perfecto. Pero está rico, está delicioso. Así, hermana, porque si usted como esposo, usted le dice, vos no servís para nada, ni para cocinar, yo no sé ni para qué me casé con vos.
Amén. Nada acepto. Amén. Hermana, es una forma de menosprecio. Sí. Y por eso es que la mujer, el enemigo la tiene sumida en ese papel, hermana. No sirvo para nada. Sí, hermano, porque tal vez están todos esos comentarios negativos en los que aquella persona se lo tiene que creer. Exactamente. A veces pues somos carne, hermano. Exactamente, somos carne, sí, hermana. En el fondo tiene que afectar. Claro, y es que ¿verdad? Satanás es astuto, Ay, hermana. trabaja de Mire, cuando usted, el enemigo le empieza con esos comentarios, tal vez usted como esposa, usted recibe un comentario así, el enemigo le susurra al oído, ¿ves? Es que no servís para nada. ¿Ves? Es que ni eso puedes hacer bien. Y ahí está esa voz, y ahí está esa voz. Y eso va creando, y va creando, y va creando, y va... Hermana, porque luego miramos a David. David pasó por tanto menosprecio, hermana, que luego miramos que él mismo se menospreciaba. Amén. Él mismo. De tanto recibir. Entonces ya él mismo. Exactamente, porque a veces nosotros recibimos menosprecio de nuestros padres, de nuestra familia, de qué podemos decirlo en la iglesia, en el trabajo. A donde usted vaya, usted recibe menosprecio. Es tanto el menosprecio que usted recibe que al final de cuentas usted se considera. Exactamente. Y digo por qué, porque dice que cuando hay un versículo en la Biblia que dice, que me gusta cuando le dijeron que él se iba a casar con la hija del rey, dice, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Se estaba menospreciando tanto. Amén. Se había metido tanto en el papel de pastor de ovejas insignificante. Hermana, ya lo habían ungido como rey. Imagínate. ¿Quién soy yo? Y aún se creía indigno. Y aún se creía indigno. O sea, se menospreciaba él mismo por eso. ¿Y quién era él en ese momento? Era nada más ni nada menos que el futuro rey de Israel. Amén. Hermana, ya no era el simple pastor de ovejas. Ya no era aquel muchachito, era un guerrero porque ya había matado a un gigante. Ya era David, ya era reconocido. Entonces a veces nosotros como personas recibimos tanto menosprecio que a veces nosotros decimos, ¿y quién soy yo para predicar? Amén, hermano. Yo, Dios mío, yo que era un borracho, yo que era un delincuente, yo que era la más chismosa del barrio, yo que no... Hermana. Amén, amén. Y créeme que una vez que el enemigo nos encuentra el punto débil, hermano, siempre van a estar esos ataques y siempre vamos a estar creyéndonos eso, que somos insignificantes, que no podemos, creyéndonos incapaz cuando ya el Señor nos hizo capaz, hermano. Exactamente. Ajá, imagínese que usted pusiera, como dice usted, el pretexto ese, ay, ¿y quién soy yo para predicar? Mira que creo que cuando fui que se me dio el privilegio de dar un pequeño mensaje, yo le decía al Señor que yo no, ¿qué va a decir la gente? Y si me afectan los comentarios de la gente, y ahí el Espíritu Santo redarguyéndome, Lesbi, si te afectan, te falta todavía. Yo me recuerdo que usted lo dijo. Y fíjate que me he grabado eso. No solo usted, porque cuando el Espíritu Santo habló por medio de usted, yo esa palabra me la grabé para mí también, porque dije yo, Señor, ¿cuántas veces yo no te he dicho lo que la hermana Lesbi te dice? Porque yo creo, hermana, que cuando nosotros somos usados por el Señor, yo creo que todo mundo pasa por eso. ¿Qué va a decir la gente? Amén, amén. Y en eso me identifico con Jeremías. Con Jeremías, dígamelo como este hombre, y le decía el profeta llorón, y yo cuando leía, tal vez no lo he leído tan a fondo, pero me identificaba tanto. Amén. Le digo, no soy profeta, pero sí soy una llorona. Sí, hermana, es que a veces, mire, cuando nosotros somos llamados por el Señor y cuando nosotros cumplimos un llamado que el Señor ha hallado, como le digo, que hemos hallado gracia delante del Señor para hacerlo, hermana, es difícil porque en el caso cuando nosotros estudiamos Jeremías, yo le he comentado a usted que a mí el Espíritu Santo me tiene leyendo ese libro versículo por versículo, capítulo por capítulo, y yo me estoy dando cuenta de muchas cosas. Y es que en realidad, hermana, a veces nosotros es triste. Yo le voy a decir así, es difícil servir al Señor. Sí. Es difícil obedecer, hablar lo que el Señor quiere que nosotros hablemos, porque es muy difícil. Porque a veces en el caso de Jeremías fue uno de los profetas que sufrió tanto menosprecio por una sola cosa, por hablar lo que el Señor quería que le hablara al pueblo. Amén.
Porque en ese libro, hasta a la parte donde yo voy, mi hermana, no he hallado una palabra de bendición para el pueblo. Créeme que cada vez que el Señor usaba a Jeremías y hablaba por medio de él, o le era palabra de exhortación. Era una palabra de exhortación. Dura palabra entonces contra el pueblo. Y pienso que todo aquello, pues imagínate, a veces queremos, ¿verdad? Siempre, porque en la vida actual a veces queremos siempre una palabra de bendición. De bendición. No es necesario que también nos claro, den la vara, como yo, mira, hermana, es una forma de que cuando yo estoy leyendo esos pasajes de ese libro de Jeremías, yo me meto tanto en esos versículos que digo yo, Dios mío, ¿cómo hablaba de fuerte tú a este pueblo? Hermana Lesbi, la Biblia dice que Jeremías desde un principio él no quería aceptar su llamado. Él se menospreció. Se menospreció cuando el Señor te llama a ti. Yo creo que a usted también le pasó cuando el Señor la confrontaba y que le decía que tenía que hablar su palabra. Yo sé que en ese momento usted se menospreció porque ya lo dijo usted. Sí. Y en ese momento Jeremías, lo voy a leer, dice Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formases en el vientre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Una cosa que nosotros tenemos que tener claro, independientemente de todo el menosprecio que nosotros suframos, hermana, el Señor ya tiene un propósito para nosotros. Amén. Amén. Ya Dios sabe quién era Lesbi. Amén. Ya Dios ya había formado a Lesbi. Exactamente, créame que yo le digo, el estar en este país es un propósito del Señor. Así que todo esto que está pasando, yo le digo, yo voy a estar aquí hasta que el que me trajo aquí cumpla su propósito. Hasta que Él quiere, hermano. Entonces, hasta el tiempo que Él diga, hermano. A veces nos preocupamos tanto por lo que vemos, aleluya, y se nos olvida el Dios tan grande que nosotros servimos. Que si estamos aquí es con un propósito. Claro, hermano, imagínese, dice, antes de que te formases en el vientre de tu madre, antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Ya, hermana, ya el Señor ya tenía un propósito para él, y así como el Señor tenía un propósito para él, créame, y se lo digo con certeza y lleno del Espíritu Santo, se lo digo así, el Señor ya tiene un propósito para su vida. Amén. Está en usted y está en mí, si ese propósito se forma, si ese propósito se lleva a cabo. Porque yo siempre le he dicho, a usted le pueden profetizar 500,000 veces, pero si usted y yo no queremos, nada va a pasar en nuestra vida. Nada va a pasar. Primero tiene que haber una disposición de nosotros. Amén, hermano. Cuando hay un propósito, créeme que el enemigo se puede levantar como se levante. Siempre y cuando tú tengas el corazón dispuesto, aleluya, a trabajar en ese propósito, se va a cumplir. Amén. Porque los únicos que podemos impedir es que ese propósito se cumpla somos nosotros mismos. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros nos menospreciamos, hermano, nos ponemos ese pretexto. ¿Y quién soy yo? Porque Jeremías le dijo, Señor, yo soy un niño. Y a nosotros le podemos decir así, pero hermana Lesbi, el Señor es maravilloso porque le dice, no me digas que yo soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Así que, hermana Lesbi, esta palabra también es para nosotros. Amén, y amén. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos diga que hagamos. Amén. Dice, no temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Hermano, es que en realidad este llamado de este hombre era tan grande porque todo el mundo en su ciudad lo menospreciaba, porque amén, es difícil, se lo digo yo, hermana, yo se lo digo yo, porque es difícil pararse enfrente de un pueblo y dar una palabra de exhortación. Amén. Es difícil pararse, incluso es difícil estar detrás de una cámara y en un programa como este y dar una palabra de exhortación. Amén. Porque vamos a decirlo así, la mayoría de los mensajes que en este programa se transmiten son mensajes difíciles de recibir. Amén. Son difíciles de recibir. Amén. No porque estén inventados y no porque estén sacados de contexto. Son mensajes que están 100% garantizados en la Biblia, porque todos los llevamos conforme a lo que dice amén, la palabra del amén, Señor. Y usted lo ve ahí, los versículos y todo. Son simplemente que son difíciles de digerir, porque, hermano, este pueblo, cuando Jeremías hablaba, este pueblo decía, es mentira. Amén. Es mentira lo que este hombre está hablando. Amén. Y se cumplía lo que el hombre estaba diciendo. Y aún, hermano, seguían sin creer. Seguían sin creer. Entonces, lo castigaban. Lo metieron preso. Hermana, le daban latigazos. ¿Qué era lo que no hacían con este hombre? Yo por eso digo, Señor,
A veces nosotros, hermana Lesbi, nos ponemos tristes con un mal comentario, con una mala mirada que alguien nos haga. Amén, amén. Dios mío, yo he aprendido a decirle gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, yo me gozo. Se lo digo así. Aleluya. Yo antes lloraba porque yo le decía, Señor, ya me parezco a Jeremías. Sí, yo le decía así, ya, Señor, a mí me hubieran puesto Jason Jeremías. Sí, porque hermana, era llorada. Yo cada vez que yo escuchaba un mal comentario, yo era, no, ahora pelo los dientes. Y yo viera cómo me río. Gloria a Dios. Me gozo, hermana. Y yo pienso, hermano, que tal vez una de las cosas en las que el profeta lloró en Jeremías, yo pienso que era ver la indiferencia tal vez del pueblo. Como él, ¿verdad? Daba palabra y palabra y aquel pueblo, ¿no? Como si nada. Yo recuerdo que yo una vez, hermana, yo creo que lo he dicho antes, yo una vez le dije al Espíritu Santo, porque cuando yo me daban la oportunidad de dar mensaje en la iglesia, yo le decía al Señor, Señor, tu palabra se predica, tu palabra se habla, y este pueblo, Señor, y yo le decía, yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Para qué me pones a mí a predicar? Yo se lo decía así, hermana, hablándole así al Espíritu Santo, ¿para qué me pones a mí a predicar si aquí seguimos en lo mismo? Yo le decía, una vez el Señor me confrontó. Yo me recuerdo que una hermana de la iglesia se me acercó y me dijo así, dice el Señor que hagas tu trabajo, que Él va a ser el de Él. Mi trabajo, el suyo y el de todas las personas que el Espíritu Santo ha llamado para que hablemos su palabra es ese. Amén. Hablar la palabra del Señor tal y como el Espíritu Santo quiere que la hablemos. El trabajo de Él es convencer al hombre del pecado, porque nosotros eso no lo podemos hacer. Nosotros no podemos convencer. Amén. Y volviendo a esta hermana, quiero que leamos Jeremías 27. Jeremías 27. Era tanto, hermana, que a veces en esos momentos, que yo sé que a usted le ha pasado también, que quiere tirar la toalla y decirle, Señor, ya no más. Sí, hermano, créeme que las pocas veces, un día que yo le decía, Dios mío, yo no es esto lo mío, no es esto lo mío. Y como te digo, no soy profeta, pero sí, allá en la intimidad, yo llorando, Padre, duele ver tanta indiferencia, hermano, cómo el Señor habla, y el Señor nos habla por todos los medios. Y nosotros, habido por haber, y nosotros como si nada, porque ahí yo me incluyo, hermano, como si nada. Y dice la palabra del Señor. Jeremías le dijo a Dios, 27. Esta es la TLA, otra versión. Okay. Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eras más fuerte que yo, por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Escuche bien. Imagínate. A toda hora la gente se burlaba de él. Cuando él hablaba, cuando Jeremías decía, voy a profetizar, la gente se burlaba. Lo menospreciaban, hermano. Ajá, tú hablando palabra de Jehová y que la gente ver el menosprecio, hermana, es terrible. Sí, es tremendo. Yo se lo digo yo porque lo he vivido en carne propia. Lo digo no porque a mí me lo han contado ni porque yo he leído a Jeremías. Yo sé que no me ha pasado ni la cuarta parte de lo que a Jeremías le ha pasado, pero es terrible. Hermana Lesbi, yo sé que usted también el Espíritu Santo le ha dado el don de sentir, el don de discernimiento, hermano. Es terrible cuando uno siente, uno discierne, hermano, que a la gente no le está gustando lo que uno está diciendo. Que si pudieran tener un cuchillo, hermana, le dieran cegueta a uno. Que si los ojos fueran balas, hermano, estuviéramos. Sí. Y dice, a toda hora la gente se burla de mí. Oiga bien, cada vez que yo abro la boca tengo que gritar, ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Imagínate. No había día que este hombre hablara, hermana, que no lo menospreciaran. Es terrible. Sí, y si algo que admiro de este hombre, hermano, que él siempre se mantuvo ahí. Obediente, imagínate, con todo aquello que él recibía. Y el versículo que más me llena a mí, yo no sé usted si puede leer el 9 de ese versículo. ¿Qué dice en esa versión suya? Y dije, 29. Sí. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Imagínense que dice, hay días en que quisiera no acordarme más de ti. Él le dice al Señor, Señor, hay días en los que yo ya no quisiera acordarme ni siquiera de quién eres tú, ni de anunciar más tu mensaje, pero tu palabra arde dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar,
pero no me puedo quedar callado. Yo se lo digo, hermana Lesbi, por experiencia propia. Yo a veces le he dicho al Señor, igual que Jeremías, Señor, yo ya no quisiera predicar tu palabra. Señor, mínimo, dame un mensaje de esos de que voy a profetizar tantos carros allá para la gente. Y de esos que la gente aplaude y de esos que la gente se goza, pero al Señor no le place así. Amén. Y hay que aprender a aceptar Amén. lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y yo le digo, yo cada vez que yo hago un programa y cada vez que se sube el programa, hermana, independientemente de si usted le da like, o si a usted le gusta, o si a usted no le gusta, si usted lo comparte, si usted no lo comparte, yo sé que independientemente si la gente me menosprecia por hablar lo que yo tengo que hablar, lo que el Señor pone que yo hable, para mí es una satisfacción grande y una felicidad grande compartir la palabra del Señor. Amén. Yo sinceramente me gozo. Amén. Me siento feliz de hacer lo que hago. Me siento feliz de enseñar en la iglesia. Me siento feliz de tener este programa que el Espíritu Santo ha dado, de Gloria compartir a la Dios. palabra, independientemente de que uno sea menospreciado Amén. por eso. Pero en realidad, hermana, al que tenemos que agradar es Esa al es. Señor. Amén, amén. Amén. Y si algo yo siempre le digo, que el servirte sea un deleite. No Exacto. sea una obligación. No sea una obligación. O sea una carga, sino Claro. siempre un deleite y tratar de hacerlo siempre con excelencia, hermano. Exactamente. Porque es para el Señor. Exactamente, yo siempre le he dicho a él, Señor, que cada vez que yo haga algo para ti, que sea un deleite hacerlo, Amén, amén. que sea un placer hacerlo. Si Amén. yo voy a enseñar, Señor, y yo creo que a mí se me nota cuando yo estoy enseñando, porque a mí me apasiona Amén. enseñar. Yo me empapo, yo me desvelo hasta en la madrugada estudiando, yo preparo mi mensaje, yo le oro al Señor, yo investigo, yo indago. Porque me gusta hacerlo, porque amo hacerlo. Yo Amén. cuando me tocaba hacer este programa y a veces yo pudiera haber empezado como empezamos y seguir allá en una esquinita con 2 sillones, pero dije yo, no, Señor, yo todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer con Amén. excelencia, Amén. que se vea bien, que se vea bonito, que hace un ambiente acogedor, que tengamos Amén. gente. Gloria a Dios. Y eso es lo hermoso de darlo todo para el Señor. Si la Amén. gente nos Así es, menosprecia, Señor. pues que nos menosprecia. Al Amén. final la mejor recompensa viene del Señor. Y ya para ir terminando, hermano Lesbi, quiero tocar a... porque ya la hora ya hace horas me pusieron en cartelón que ya van 54 minutos y luego volvieron a poner que ya va 1 hora, pero ya casi terminamos. Otro con el que quiero terminar es con Jesús. Hermana, nosotros tenemos el ejemplo de ejemplos en todas las Número áreas. 1. Amén. Y ese hombre sufrió menosprecio. Amén. Y cuando nosotros nos vamos a la palabra, ¿sí o no? Amén, amén. Imagínate Jesús, siendo Dios, cómo él se hizo conforme a hombre, hermano. Se humilló, lo maltrataron, Lo maltrataban, trataron, lo y no- menospreciaban, Nunca dijo nada. Lo menospreciaban, hermana. Imagínate, él, hermano, como dice, hay un versículo que dice que el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, Amén. si nuestro Señor y Salvador pereció y sufrió tanto, imagínate nosotros. Como dice la Biblia, así eso hicieron con el árbol verde. ¿Qué nos van a hacer con estas 2 ramas que estamos? Sí, hermano, entonces Imagínense. cuando nos vamos a la palabra, entonces encontramos este consuelo. Exactamente, cuando yo estaba estudiando el menosprecio que había sufrido Jesús, y me di cuenta, hermana, que de su origen, de donde él venía, lo menospreciaban por el lugar de donde Por él el venía. lugar. Ujú. Dice en el libro de Juan 1:45, no sé si, Juan 1:45, Ujú. dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Amén. Lo menospreciaban, hermana, por el lugar donde venía. Donde había, imagínate. Imagínense, ustedes no, es que a veces viene el evangelista, ¿y de dónde viene? Ah, no, es que él es de Europa, de allá de las Europas. Pero si le dicen, no, es que va a predicar que, ¿verdad? Por decirlo así, la predicadora Lesbi de allá. De la piedra. No, hermano, solo con escuchar el nombre Y luego le dice, de la jicotea.
¿Y de dónde el hermano que tiene el podcast? De allá de la jicotea. ¿Y dónde la jicotea? Ni en el mapa este lugar dice, puede salir a... Imagina a Jesús, hermana, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Hijo del Dios Altísimo, el Cordero Santo y Perfecto. Lo menospreciaron por el lugar de donde venía, hermano. Y si usted tal vez viene allá de un pueblucho que ni siquiera como vengo yo, hermano, bueno, nosotros dos, pues somos vecinos, que ni siquiera en el mapa está. Imagínense, no, el que va a predicar es de allá, de un lugar sucho allá que... Las culucas. Ay, hermana, yo por eso a veces mi pastora me queda viendo así como, quien dice, y la gente que es de pueblo, y yo, ¿dónde estarán? Perdón, yo soy americano. Y ella, ay, por favor, a veces cuando ella dice una palabra así, yo, ¿y qué es eso? ¿Qué son frijoles? Y yo, ¿y qué es maíz? ¿Y qué es tusa? Y ella dice, por favor, dice. Pero es broma, hermano, yo vengo de un pueblito allá. No me avergüenzo de donde vengo, ¿no? Bendigo a esa gente hermosa de por allá, gente muy buena, gente que el Señor los bendiga. Pero imagínense, hermana Lesbia, hasta Jesús lo menospreciaron por el lugar de donde venía. Incluso, dice la palabra del Señor, hermana Lesbia, que cuando Jesús regresó a predicar o a hacer milagros al lugar de donde él venía, la gente no le creía, la gente lo menospreciaba, porque decía, ¿y este? Y tal vez... que el Señor la guarde, ¿verdad? O que el Señor nos guarde a todos, pero cuando nos toque regresar o cuando nos toque volver un día al lugar de donde venimos, que nos toque ir a predicar la palabra del Señor, amén, que nos toque ir a evangelizar y que digan, pero si esta no es la hija de Bacho, esta es la hija de Bacho, amén, del de la pulpería, y este no es el hijo de Yesenia y de Elías, no. Porque eso dice la palabra del Señor, que dice en el libro de Marcos 6, de ahí Jesús fue a Nazaret, que era su pueblo propio, y sus discípulos lo acompañaron. Lo estoy leyendo en la TLA. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga, y los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tanto conocimiento? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? Dice que ellos decían, ¿y acaso no es este el carpintero? El hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judá y de Simón. O sea, no es de la misma gente de este pueblo. Pero es que eso es lo maravilloso del Señor. Que al Señor no le importa el origen de nosotros dos. Exactamente, hermano. Al Señor no le importa donde nosotros vengamos. Imagínate, Dios es soberano y Él va a trabajar y va a hacer como a Él le plazca. Imagínate que Dios nos guarde, pues si algún día nos toca volver al lugar donde nosotros venimos, tenemos que ir a predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. Los discípulos, tenemos amén, que ir a predicar y tal vez la gente no nos va a tomar en cuenta porque nosotros somos de los mismos polvocitos de ahí. Amén, imagínate, y desde pequeñitos. Y no es el que se crió todo chorreado por allá. Sí, hermano. No conocieron. Usted puede ser el chorreado que se crió allá en Jurucuntungu, a donde sea. Usted puede ser el chorreado allá que se crió allá comiendo corozo y comiendo yuca y comiendo guineo y chata madura y cocinando en un fuego y atrás de una vaca y peleando con un perro. Pero Dios hace lo que Él quiere con nosotros. Dios da conforme a la humildad de nuestro corazón. Amén. Amén. No es que usted la anuncien como la predicadora mayor. No, es el respaldo que usted y yo llevamos de parte del Señor. Exactamente, porque sabemos que el hombre sin Él nada es. Nada, no somos nada, hermano. Nada somos sin No Dios, somos sin nada. el Espíritu Santo. Nada Que solo somos esos vasos, esos instrumentos. Amén. Amén, que es Él que se encarga, Amén. ¿verdad? Y tal vez ese puede ser nuestro error hoy en día, el pensar que es la persona. No, es aquel que está hablando por medio de aquella Amén. persona. Es necesario que nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Cristo, hermana Levi, le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a no menospreciar a la gente. Amén. Porque amén. también como iglesia, hermana, no estamos preparados. A veces, hermana, muchas veces como pueblo del Señor, tenemos que tener esa humildad entre nosotros para no mirar mal a la gente que va a la iglesia. Hermana, a veces a nosotros nos menosprecian, a veces hasta por las marcas que cometimos en nuestro pasado, por los errores, por un tatuaje. A veces va gente a la iglesia con un tatuaje y tal vez usted porque se cree santo, porque anda con una corbata, porque anda con una camisa manga larga, con un traje, usted queda así. Amén. No, hermano.
No, no hay que menospreciar, hay que pedirle al Señor que nos ayude a no menospreciar a la gente, que nos ayude a ver lo que el Señor va a transformar, porque Amén. el Señor le dijo al profeta, no te fijes en la apariencia, fíjate en el corazón. Amén. Yo le digo a usted, pueblo del Señor, no se fije en la apariencia de la persona que va entrando por la puerta. No, tal vez usted lo mira y a la simple vista usted dice, full marihuanero, Ujú. full borracho. Esta con ese chorcito parece una prostituta. Porque esa es la mentalidad de nosotros como seres humanos. Amén. Esta con ese maquillaje que viene, Dios mío, cómo no fue o cómo no es. No, no nos miremos, no nos fijemos en la gente, no menospreciemos a la gente por eso. Usted mire a través de los ojos del Espíritu. Amén. Y usted mire que, aunque usted lo vea que es full marihuanero, usted diga, wow, lo que el Señor va a hacer con esta persona. Amén, gloria a Usted Dios. lo puede ver y usted dice, esa falda corta, todo lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de esa mujer. Amén. Porque esa es la actitud. Como iglesia a veces no estamos preparados para recibir a una persona así. Amén, No amén. estamos Como simplemente. nos predicaron, ¿verdad? En estos labios tenemos El poder. El poder. Claro, para esa enseñanza, bendecir. bendecimos la vida de la pastora Ajá. por esa enseñanza tan hermosa que el Espíritu Amén, Santo habló a amén. través de Entonces, ella. declarar la palabra Declarar y la en palabra. vez de dar una palabra negativa en contra de aquel siervo, ¿verdad? Dar esa palabra de bendición, esa Amén. palabra positiva y declarar esas grandezas que el Señor va a hacer, Amén. hermano. Así es, hermana. Es necesario que nosotros como iglesia nos preparemos para recibir todo lo que el Señor quiere hacer con la gente. Amén, Porque es amén. importante, hermano, es importante que nos preparemos para eso. Y, hermana Levi, para terminar, ¿algún consejo que usted le puede dar a toda la audiencia que nos va a ver, a tal vez esa gente que está sufriendo menosprecio, esa gente que ha sufrido menosprecio? ¿Qué consejo le daría usted a ellos? Yo podría decirte hoy que nada te detenga, siempre pon tu mirada en Cristo, en el blanco perfecto, en el que nunca falla y en el que siempre está contigo ahí. Quizás vendrán momentos en los que tú sientas que estás solo, pero créeme que ahí en el silencio el Maestro está obrando, ahí en el silencio el Maestro está contigo. Sigue caminando. Muchas veces quizás nos cansamos y te vas a cansar, aleluya, de correr, pero aunque sea pasito a pasito, mantente de pie, siempre la mirada del blanco perfecto, que nada te detenga y acuérdate, eres creación del Dios Altísimo, tienes que creerlo, porque de nada sirve, aleluya, que tú lo digas con tus labios si no lo crees, aprende a creerlo. Amén. Mira, Dios amado le hermano, bendiga. yo lo que le puedo decir es que aunque a usted lo menosprecien, aunque a usted lo hagan sentir de menos, el Señor ya tiene un lugar preparado para usted. Aunque el hombre te rechace, aunque para el hombre no seas nada, para Dios eres algo importante. Y aquí en realidad lo que importa es la opinión que el Señor Amén. tiene de nosotros. Amén. Usted puede ser menospreciado por todo el mundo, pero créame que su lugar en la mesa ya está reservado. Usted y yo tenemos un lugar, un acceso a la presencia del Señor, a lugares celestiales, a lugares magníficos. Y como dice la palabra del Señor, cuando a nosotros nos menosprecian, Dios nos aprecia, Dios nos Amén. agarra, Dios nos acoge, Dios nos limpia, Dios nos transforma, Dios nos hace algo nuevo. Y eso es lo importante y eso es lo maravilloso del Gloria a Señor, Dios. que Él hace de nosotros algo nuevo. Amén. Así que, hermana Levi, gracias de verdad. Gracias. por Dios me la invitación. bendiga. Gracias Amén. por estar Fue un en este placer. programa. De verdad fue un gran privilegio de parte del Señor compartir durante todo este Amén, tiempo con gloria a usted. Dios. Espero que el Espíritu Santo nos vuelva a encontrar otro Amén, día más en en el este nombre de programa, que no Jesús. sea la última vez. Amén. Y usted que nos miró, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que la paz de Cristo muere en su corazón, que el Espíritu Santo siempre, 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 en todo momento, Amén. en todo lugar, sea siempre su guía. Y recuerde, no se deje menospreciar porque usted vale mucho. Que el Señor lo bendiga. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios.